Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están hoy? Espero que estén teniendo un día lleno de alegría, de buena energía y por supuesto muchas ganas de chismear. Hoy estoy particularmente emocionada de estar aquí porque vamos a sumergirnos en un tema que ha generado una verdadera tormenta de comentarios, especulaciones y honestamente mucha curiosidad. Un tema que ha sido el pan de cada día en el mundo del espectáculo, un tema que ha estado en boca de todos durante mucho tiempo, y que finalmente parece estar revelando algunos secretos, o al menos, un atisbo de la verdad. Hoy, amigos, vamos a desentrañar el misterio detrás del silencio roto por Demet Özdemir y su familia. Exacto. Vamos a hablar de lo que todos han estado esperando. ¿Qué dijeron? ¿Qué dejaron entrever? ¿Qué secretos se han guardado celosamente durante años y ahora, finalmente, comienzan a aflorar? Prepárense porque este vídeo va a ser un festín de información, de detalles, de análisis profundo y, por qué no decirlo, de un poco de chismecito bien aderezado. Vamos a explorar las declaraciones indirectas, a desmenuzar las implicaciones, a entender mejor qué fue lo que realmente ocurrió entre Demet y Can, esa pareja que en su momento dominó los titulares y que hizo soñar a miles de fans. Pero antes de que nos sumerjamos en el jugoso corazón de este asunto, y como siempre, antes de que empecemos a desmenuzar cada detalle, les recuerdo algo muy importante. Si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis. Solo tienen que darle al botón rojo de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Aquí siempre les traigo las últimas novedades, los análisis más completos y, por supuesto, los chismes más jugosos del mundo del entretenimiento. Así que suscríbanse y únanse a la familia. Es la mejor manera de mantenerse al día con todo lo que acontece en el mundo del espectáculo. Ahora sí, vamos a lo importante. Como ya saben, la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman fue de esas que marcan una época, de esas que capturan la imaginación del público y que se convierten en el tema central de conversaciones en redes sociales, en programas de televisión y, por supuesto, en las revistas del corazón. Eran la pareja de moda, los reyes indiscutibles de la farándula, y sus fans soñaban con un final de cuento de hadas. Imaginaban una boda espectacular, una vida llena de felicidad. Pero como suele suceder en el mundo real, la realidad, a veces, es mucho más compleja y menos idealizada que los cuentos. Su relación, que nació en el set de la exitosísima serie Erkencikus, fue intensa, apasionada, y aparentemente llena de amor. La química entre ellos era innegable, palpable, y se transmitía a través de la pantalla. Las miradas, los gestos, las escenas románticas, todo alimentaba la ilusión de los fans y los convertía en cómplices de su historia de amor. Pero de repente la magia se rompió. La ruptura, como suele suceder en estos casos, estuvo rodeada de misterio, de especulaciones y de una inmensa tristeza por parte de sus seguidores. ¿Qué pasó? ¿Por qué terminó esta historia que parecía tener un futuro tan brillante? ¿Qué fue lo que se torció? Durante mucho tiempo el silencio fue la constante. Ambos actores, por diferentes razones y por estrategias de manejo de imagen personal, se mantuvieron herméticos sobre los detalles de su separación. Las preguntas eran constantes: ¿infidelidades? ¿Presiones mediáticas? ¿Diferencias de personalidad irreconciliables? ¿Desacuerdos sobre el futuro? Cualquier cosa era posible. Las especulaciones se disparaban en todas direcciones, y los fans, siempre ávidos de respuestas, se quedaron con más preguntas que respuestas. Se preguntaban incansablemente por qué. ¿Qué pasó en realidad? ¿Podrían volver algún día? Pero ahora, y aquí es donde la cosa se pone verdaderamente interesante, la familia de Demet, de alguna manera, ha decidido romper ese silencio. No se trata de una entrevista oficial con declaraciones directas, ni de un comunicado formal que explique con detalle lo sucedido. Pero han dejado caer pistas indirectas, comentarios sutiles, interacciones en redes sociales y gestos que, analizados en conjunto, nos dan una idea clara de lo que pudo haber ocurrido y que, sin duda, arrojan nueva luz sobre la situación. Y aunque no revelan todos los detalles, sí nos ofrecen un vistazo a las dinámicas internas, a las posibles tensiones, y a las razones que pudieron haber precipitado el final de la relación. Según algunas fuentes y basándonos en algunas interacciones en redes sociales, en declaraciones veladas de su círculo cercano, y en las actitudes que han mostrado públicamente, la familia de Demet siempre fue muy protectora con ella. Era lógico.
Demet es una persona querida, talentosa y con una carrera prometedora. Y al parecer, no estaban del todo convencidos de la relación con Can. ¿Por qué? Los rumores apuntan a varias razones que, combinadas, pudieron crear un ambiente de tensión. Una de ellas, y no es la única, es la sobreexposición mediática y la forma en que se manejaba la relación. Can en ese momento gozaba de una popularidad arrolladora, era una estrella en ascenso, y estaba constantemente en el ojo público. Sus pasos, sus relaciones, sus declaraciones, todo era noticia. Y al parecer, esto generaba ciertas incomodidades en la familia de Demet, que preferían un perfil más bajo para ella, una vida más privada, alejada de los focos mediáticos. La constante atención de la prensa, los paparazzi al acecho, los rumores y las especulaciones, todo esto, para algunos, podía ser agobiante. Otro factor que, según se dice, influyó en la opinión de la familia, fueron las diferencias en cuanto a los planes de futuro. Se rumorea que Demet en aquel momento quería enfocarse en su carrera, consolidar su éxito en la actuación, explorar nuevos proyectos y seguir creciendo profesionalmente. Tenía ambiciones, sueños, y estaba dispuesta a trabajar duro para lograrlos. Can, al parecer, tenía otras prioridades que incluían, entre otras cosas, un matrimonio más inmediato, formar una familia, y quizás, incluso, reducir un poco el ritmo frenético de su carrera. Esta disparidad en las expectativas, esta diferencia en las prioridades, pudo haber generado fricciones y tensiones. ¿Cómo conciliar dos visiones tan diferentes del futuro? Además, y esto es especulación, pero una especulación bastante razonable, la familia de Demet, al ser más conservadora y apegada a los valores tradicionales, podría haber tenido ciertas reservas sobre la forma en que se presentaba la relación en los medios. Las fotos, las declaraciones, la exposición en redes sociales, todo esto, para algunos, pudo haber sido demasiado. Demet y Can eran jóvenes, atractivos y disfrutaban de su romance, pero quizás, la familia consideraba que la exposición mediática era excesiva y, tal vez, innecesaria. Las redes sociales en particular, pueden ser un arma de doble filo, y la familia, preocupada por la privacidad y el bienestar de Demet, pudo haber sentido que la situación se les escapaba de las manos. Y como siempre, el factor económico y las posibles diferencias en cuanto a los valores familiares, pudieron haber tenido un peso importante en la ecuación. Aunque no hay información concreta al respecto, es lógico pensar que las diferencias en cuanto a la visión del mundo, las costumbres, las tradiciones, y la forma de entender la vida, pudieron influir en las decisiones de la familia. ¿Cómo encajaba Can con su vida pública y sus ambiciones, en el entorno familiar y en los valores de Demet? Es importante recalcar que todo esto son interpretaciones y análisis basados en la información disponible. No podemos afirmar con certeza qué fue lo que pasó, pero sí podemos, a través de las piezas que nos han dejado, construir un relato plausible de lo que pudo haber ocurrido. Es como un rompecabezas. Cada pieza nos da una idea de la imagen final, y aunque no tengamos la imagen completa, sí podemos intuir lo que estaba sucediendo. Lo que sí queda claro es que la familia de Demet, en mayor o menor medida, no estaba completamente de acuerdo con la relación. Y aunque no intervinieron directamente, su opinión pudo haber influido en las decisiones de Demet. El apoyo familiar, para muchos, es fundamental. ¿Y qué dijo Demet? Bueno, Demet, como la persona más directamente involucrada, siempre mantuvo un perfil bajo. No hizo declaraciones explícitas que revelaran los detalles de su ruptura. Fue discreta, reservada, y protegió su intimidad. Pero a través de sus acciones, de sus publicaciones en redes sociales, y de algunas entrevistas, dejó entrever su dolor, su decepción y su determinación. Se enfocó en su trabajo, en su crecimiento personal, y en rodearse de sus seres queridos. Se refugió en su familia, en sus amigos, y en su trabajo. Y con el tiempo, logró rehacer su vida. Demostró ser fuerte, resiliente y capaz de salir adelante a pesar de las adversidades. La ruptura entre Demet y Can, aunque dolorosa, no detuvo sus carreras. Ambos siguieron triunfando en la actuación. Can, como sabemos, se convirtió en una estrella internacional, conquistando mercados como Italia, España y América Latina. Su fama creció exponencialmente y sus proyectos continuaron cosechando éxitos. Demet, por su parte, consolidó su lugar como una de las actrices más queridas de Turquía. Sus proyectos, sus series y sus películas fueron un éxito de taquilla y de audiencia. Y aunque sus caminos se separaron, ambos demostraron ser profesionales y talentosos, capaces de seguir adelante con sus vidas y sus carreras.
Analizando todo esto podemos decir que la historia de Demet y Can es una lección sobre la fragilidad de las relaciones, sobre la presión mediática, y sobre la importancia de las opiniones familiares. También es una historia sobre cómo, a pesar de las adversidades, es posible seguir adelante. Encontrar la felicidad y perseguir los sueños. Es una historia de crecimiento personal, de resiliencia, y de la importancia de aprender de las experiencias. ¿Y ahora, qué sigue? Bueno, creo que cada uno tiene derecho a rehacer su vida y a encontrar la felicidad en sus propios términos. Ya sea que estemos de acuerdo o no con sus decisiones, lo importante es que ambos han encontrado el camino para seguir adelante. Han demostrado ser fuertes, independientes y capaces de construir sus propias vidas. Y como siempre, les deseo lo mejor en sus vidas y en sus carreras. Les deseo que encuentren la felicidad, el amor y la realización personal. En resumen, hemos analizado las posibles razones detrás de la ruptura entre Demet Özdemir y Can Yaman, basándonos en las indirectas y comentarios de su familia y en la información disponible en medios. Hemos explorado la influencia familiar, las diferencias en las expectativas, la presión mediática y las posibles diferencias en los valores familiares, entre otros factores. Y aunque no tenemos una respuesta definitiva, sí hemos podido vislumbrar algunos detalles interesantes sobre lo que pudo haber ocurrido y sobre los elementos que podrían haber contribuido al final de la relación. Hemos reconstruido una posible narrativa, un relato plausible de lo que pudo haber sucedido. Gracias por acompañarme en este análisis. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado interesante. Si fue así, no olviden dejar sus comentarios. Me encantaría saber qué opinan, qué les pareció el análisis, y si tienen alguna otra información que les gustaría compartir. Déjenme sus comentarios abajo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuáles creen que fueron los factores clave en esta ruptura? ¿Creen que la familia de Demet tuvo una influencia decisiva? ¿Qué lecciones podemos extraer de esta historia? Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Y no se olviden de activar la campanita para no perderse ninguna de las novedades.